Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien esta tarde de martes. Les doy la bienvenida a otra de nuestras sesiones de nuestro curso de inglés básico. Ok, bueno, previamente teníamos una asignación en nuestra aula de Classroom relacionada con el árbol genealógico. Y en este caso, pues veo que tenemos 11 personas en el aula, de las cuales solamente 5 han hecho la entrega. Por favor, recuerden subir la entrega para poder revisar también los trabajos y poderles asignar su nota. También para que ustedes sepan cómo están avanzando en el uso del inglés básico de este nivel. Bueno, ya entrando entonces en el tema de hoy, vamos a hablar de más vocabulario básico, pero entonces también vamos a empezar a hablar de las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. Vamos entonces a hablar acerca de la comida que es tan importante, que disfrutamos, que compartimos y que obviamente hace parte de la vida de cualquier ser humano. Entonces, vamos a hablar acerca de los nombres comunes para la comida, cómo se conocen varios de ellos. Ok, bueno, hablando de la comida y sus nombres, vocabulario de comida, vamos a acercarlo un poco más para que ustedes puedan apreciar mejor los nombres y los dibujos de cada una de estas comidas. Son nombres comunes, digamos que también hay que tener en cuenta una aclaración, y es que hay comidas típicas, platillos típicos que de pronto la traducción no existe castizamente, como por ejemplo la arepa. La arepa no tiene una traducción al inglés literal que pueda expresar lo que es, entonces sencillamente decimos arepa. Digamos que esto aplica bastante a todas las comidas que son de carácter típico, pero entonces hay otros términos que son más universales como ingredientes o comida que se comparte en varias partes del mundo, que se conoce en varias partes del mundo, y ahí sí tiene su propio nombre en otros idiomas, incluyendo pues español e inglés, ¿no? Entonces vamos a comenzar por acá. En la parte superior vemos mantequilla, butter, queso, cheese, helado, ice cream, leche, milk, crema agria, acá lo conocemos también como suero, sour cream, el yogur, que tiene dos pronunciaciones un poco diferentes de acuerdo al inglés norteamericano y al inglés británico. Yogurt en inglés norteamericano y yogurt en inglés británico. Además, en inglés británico agregamos una H entre la G y la U. Café, coffee. Jugo, juice, cualquier jugo o zumo de frutas. Gaseosa, soda. Té, tea. Agua, water. Frutas, fruits. Hongos, mushrooms. Nueces, nuts. Salad, ensalada. Sopa, soup. Ojo a esta pronunciación. Vegetales. Vegetables, vegetables. Aquí, para hacerlo más sencillo, para su comprensión, lo que pasa es que la segunda E no se pronuncia. Vegetables. Pan, bread. Cereal, cereal. Harina, flour. Fideos, noodles. Tocino, bacon. Carne de res, pues vemos aquí una silueta de una vaquita. Carne de res, beef. Pollo, chicken. Huevos,
o huevo. Acá en este caso está solito, un huevo, egg. Decimos huevos, agregamos la S al final de la palabra eggs. Jamón, ham. Carne, carne, cualquier tipo de carne. Meat. Carne de cerdo, pork. Salchicha, sausage. Caviar, caviar. Pescado, fish. Langosta, lobster. Ostras, oyster. Comida de mar, seafood. Camarón. También tenemos el caso de que se pronuncian y se dicen bastante distinto en inglés norteamericano y británico. En inglés norteamericano, shrimp. En inglés británico, prawn. Hamburguesa, burger, hamburger. La que quieran, es un poco más común escuchar burger. Perro caliente, hot dog. Pizza, pizza. Maíz pira, popcorn. En inglés solo se dice popcorn, en español tenemos bastantes nombres para esta comida. Maíz pira en Colombia, palomitas de maíz, cotufas, maíz soplado, bueno, tiene varios nombres. En inglés, uno solo, popcorn. Las papas fritas, que son un poco más referentes a las papas delgaditas de paquete. En inglés norteamericano, potato chips. Y en inglés británico, crisps. Sandwich, sandwich. Torta, cake. Torta o pastel. Dulces, el dulce de envoltura. En inglés británico, perdón, en inglés norteamericano, candy. En inglés británico, sweet. Chocolate, chocolate. Aquí también es como si omitiéramos la segunda O, chocolate. Galletas dulces. En inglés norteamericano, cookie. En inglés británico, biscuit. Donas, donut. Miel, honey. Mermelada, jam. Tarta, pie. Azúcar, sugar. Mostaza, mustard. Pimienta, pepper. Sal, salt. Salsa, sauces. En el caso, por ejemplo, aquí veo las galletas dulces. Cuando hablamos de las galletas saladas, las galletas soda que decimos acá, se llaman saltines, saltines. Como el nombre de las galletas saltinas, pero se escribe con E al final, saltines. Por la palabra sal, que contienen sal en su parte superior. Ok. Hay muchas cosas de estas que disfrutamos, otras que no disfrutamos tanto. Aquí de hecho hay varias que se disfrutan muy generalmente, pero también por supuesto cuando hablamos de la comida, hablamos de comida que nos gusta muchísimo, que disfrutamos muchísimo, que somos muy fan de esa comida o somos sencillamente bien apáticos a ella, no nos parece ni tan buena ni tan mala o sencillamente no la podemos ver o la odiamos realmente. Muchas de las cosas con la comida tienen que ver con nuestras experiencias previas, con algún ingrediente que nos cae pesado, etcétera. Entonces, digamos que ahí también vale esa parte de aclaración para saber si algo lo expresamos como que nos gusta o no nos gusta. Después de esto, entonces, vamos a hablar precisamente de cómo decimos que una comida nos gusta o nos parece no tan rica. Bueno, entonces, en inglés se habla de likes and dislikes, cosas que nos gustan y cosas que nos desagradan. Para hablar de los likes and dislikes, entonces,
también vamos a tener una estructura que nos va a permitir decirlo. Esto no solo se refiere, por ejemplo, a la comida, como vamos a hablar hoy, sino también a cosas que nos gusta y no nos gusta hacer, y películas y música, y bueno, todo lo que tenga que ver, digamos, con esa sensación y esa vinculación acerca de cosas que realmente nos pueden o no gustar. Para hablar de entonces de los likes and dislikes, vamos a encontrar que hay unas palabras. De hecho, aquí están las principales, pero ya les muestro algunas más con las que se puede hablar de que algo nos gusta o no. Entonces, en este caso, los verbos que vamos a emplear para hablar de que nos gusta o no nos gusta una cosa son verbos como like, gustar, love, encantar o amar. Y por ejemplo, en el caso de que no nos gusten, dislike, no me gusta o no gustar algo. Y hate, odiar. Estos son como principales, aunque no son los únicos, como les decía. Bueno, cuando hablamos de que algo nos gusta como un sustantivo, por ejemplo, como la comida, nos gusta la comida, qué tipo de comida nos gusta, entonces vamos a encontrar una estructura. Entonces vamos a sencillamente utilizar el pronombre, por ejemplo, I, o she, o he, o we, o they, el pronombre de la persona que está expresando eso. No me refiero a una persona así, sino a una persona gramatical, pronombre, ¿no? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. En este caso, entonces, la estructura es muy sencilla. Pronombre, el verbo, love, like, enjoy. Les muestro cuáles son los otros. Y el complemento que es un sustantivo. Entonces, I love grapes. Me encantan las uvas. Si vamos a decir, entonces, por ejemplo, a ella le gustan las uvas, entonces, she likes grapes. Y ahorita vamos a explicar por qué en uno tiene un verbo tiene ese y el otro no. Y si es algo negativo, como decir que no me gustan, ojo, también se puede negar el love o el like, pero también teniendo en cuenta el sustantivo. Entonces, agregamos una negación, que es con uno de los verbos auxiliares que vamos a empezar a ver esta figura a partir de hoy también. El verbo auxiliar para el presente simple, que es el tiempo que venimos manejando, es el verbo do, es el verbo hacer, do. Pero ¿qué pasa con este verbo? Realmente cuando aparece un verbo auxiliar en inglés, que es muchas veces el que se utiliza este tipo de figura, este verbo lo que sirve es para que gramaticalmente en inglés esté mejor compuesta la frase. Pero al hacer la traducción no significa nada, ¿ok? Este verbo no se traduce al español. No decimos, por ejemplo, I do not. Entonces, no hago, no haría, por ejemplo, no hago o no hace, porque le cambia completamente la frase. Entonces sería I don't like grapes. Si tradujésemos el do not, entonces a mí no me gusta gustar las uvas, entonces sería muy complicado traducir esto, entonces por eso se convierte únicamente en un verbo auxiliar que ayuda a darle sentido a la frase en la estructura gramatical inglesa. Ojo con eso. Entonces, cuando vamos a hacer la negación en presente simple, el verbo do se vuelve nuestro aliado para las negaciones y para las preguntas. Ya vamos a ver esto también. I don't like grapes. No me gustan las uvas. Pero entonces lo que pasa es que, por ejemplo, el verbo like, gustar, sí se puede negar. A mí no me gusta, no, a ella no le gusta, a él no le gusta, a nosotros no nos gusta. Se puede negar, pero por ejemplo, si estoy hablando de algo que realmente me desagrada, no voy a negar, por ejemplo, la palabra hate, odiar. ¿Sí? No la voy a negar, sino que sencillamente la utilizo en versión positiva. Por supuesto, también se puede decir yo no odio, pero entonces esto le cambia el sentido completamente. Es decir, que no solamente no lo odio, sino que sencillamente me gusta. Es cuando le doy completamente la vuelta, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, hate. Entonces, ¿cómo se utiliza? She hates grapes. Ella odia las uvas. Ojo ahí con esa S, ya les voy a mostrar cómo es este asunto
de ese verbo auxiliar y de esas letra S añadida. Cuando voy a hablar de cosas que me gustan o no me gustan, con verbos, es decir, cosas que no me gusta hacer, ¿sí? Son acciones que no disfruto hacer o acciones que disfruto hacer por lo contrario. Entonces, lo que pasa es que el verbo se puede utilizar de dos maneras. Al verbo lo dejo como si estuviese en infinitivo. ¿Qué significa cuando un verbo está en infinitivo? Que el verbo no ha sido conjugado. Y para saber que no ha sido conjugado, le agregamos la palabra tú, teo, antes al verbo. Eso significa que voy a dejar al verbo sin conjugar, como por ejemplo los ar, er, ir del español, ¿sí? Entonces, cuando vemos que un verbo termina en ar, er, ir, es solamente su terminación sin conjugación, sin hacerlo acción aún. Solo expresa la acción. Entonces, por ejemplo, I love to cook. Me gusta cocinar. Ojo, ar, er, ir, ¿sí? I love to cook. Pero entonces, también en inglés hay otra norma que puede ser agregarle el ing al final del verbo. El ing, ¿qué es? El gerundio, que es cuando, también en español, por eso es fácil relacionarlo, utilizo el ando, endo para los verbos. Hablando, trayendo, bailando, cocinando, por ejemplo, ¿sí? Pero en la traducción exacta no significa lo mismo, por supuesto, no va a significar lo mismo en inglés. Ojo, se puede escribir I love, I like to cook, to drive, to sleep, to eat, ¿cierto? Cualquier verbo de acción, pero también podría decir I love cooking con ing. Le quito el to, le agrego el ing y va a significar lo mismo en la traducción para nosotros. En los dos casos, a pesar de que se escriban diferente en español, se traducen como me gusta cocinar. I love cooking, I love to cook. Ojo con esto, ¿no? Entonces, los verbos pueden cambiar de dos maneras. Ustedes los pueden expresar de las dos maneras para que lo tengan en cuenta. Lo que sucede es que el ing, además de ser ando, endo, ¿cierto? Está vinculado con otro tiempo gramatical que se llama presente continuo. ¿Qué es el presente continuo? Es el tiempo gramatical en el que una acción comenzó en el pasado, puede ser hace un segundo, y continúa sucediendo aún en el presente y va a continuar hacia el futuro. Por ejemplo, we are connecting right now. Estamos conectados en este momento. Entonces, we are connected in the class. We are connecting en la clase. Estamos conectados en la clase. Esa es la diferencia. Pero cuando hablamos de esto, de like, hate, love, dislike, la traducción va a dirigirse a la acción como tal, al verbo de la acción, ¿no? Y pasa lo mismo, también puedo negar de la misma manera los verbos. Nuevamente con mi auxiliar do. I do not or don't like to cook. No me gusta cocinar. Y también I don't like cooking. No me gusta cocinar. Bueno, por supuesto, hay más formas y más verbos que nos ayudan de pronto a hacer una expresión un poco más profunda de esas cosas que nos gustan y que no nos gustan. Ya vamos a ver, ustedes me cuentan, acá por ejemplo acá hay un ejemplo, perdón, de cómo funciona con sustantivos. Recuérdenlo y ya ahorita me van contando qué comida les gusta y otra que definitivamente no les gusta. Ahora entonces vamos a ver cuáles son las otras expresiones que hablan de las cosas que nos pueden gustar o que sencillamente no disfrutamos en absoluto. Son otras complementarias, porque acá vimos previamente love, like y dislike, hate. ¿Qué pasa? I like es me gusta, I don't like no me gusta, I enjoy. Enjoy es disfrutar. Entonces, yo disfruto, pensemos lo que también lo podemos decir con cualquiera de los demás pronombres. No lo disfruto, no me gusta, I dislike. Entonces es como I dislike, es como no lo disfruto. I love, lo amo o me gusta mucho.
y I hate es como su opuesto, odio. Pero hay más expresiones para likes y para dislikes. Para likes, I like, I love, ya lo conocemos, I enjoy, lo disfruto. I'm keen on, que es estoy como enganchado, me gusta mucho. I live for, es este acá, vivo para o vivo por. I'm fond of, que es también una expresión que nos dice básicamente que es algo que digamos que encontramos muy agradable, que lo disfrutamos muchísimo, es más que enjoy, ¿cierto? Entonces es algo supremamente disfrutable, pues. Lo disfruto mucho. Y I'm crazy about. Estoy loco por. Usualmente puede pasar con algo que descubrimos recientemente y no sabíamos que era tan interesante o tan agradable o tan bueno. Pero en los que no nos gustan, en los dislikes, pues tenemos don't like, I don't like, no me gusta, I dislike, me desagrada, I hate, lo odio, I loathe, es otro término también fuerte para hablar de desagrado, pero entonces en este caso lo que es un poco más fuerte que odiar, digamos, es como detestar, más fuerte aún. Después está I don't really care for, realmente no me preocupa, realmente no me preocupa esto o aquello. I'm not a huge fan of, no soy un gran fan de, y I can't bear, este es, no lo soporto, no lo tolero. Bueno, dentro de estas escalas podríamos decir que por supuesto sentimos la afiliación o hay cosas que definitivamente nos gustan mucho o sencillamente no soportamos en absoluto. Estas expresiones son comunes, probablemente siempre vamos a encontrar mi presente es el like, enjoy, love y don't like, dislike y hate, que son las más comunes, pero vean que hay otras. Por ejemplo, estoy loco por, no lo tolero, no soy un gran fan de, vivo para, ¿sí? Entonces todas ellas están bastante relacionadas con lo apegados o alejados que nos sintamos de un elemento, de un sustantivo, de una acción o sencillamente de cualquier cosa que querramos describir para hablar de qué tanto nos parece bueno, chévere, agradable, desagradable. Bueno, entonces, no, sorry, voy a dejar abierta la imagen para que ustedes la vean, está de likes and dislikes. Y bueno, cuéntenme, ¿qué comida disfrutan mucho? Si de pronto no está dentro de nuestras comidas, nuestros alimentos, ¿cierto? Pueden pensar, por ejemplo, en una comida, en un tipo de comida o en algo que les guste comer mucho. Pueden utilizar el chat, pueden abrir el micrófono para contarnos qué les gusta. Primero, qué nos gusta. Y realmente nos gusta, lo disfrutan, lo adoran, están locos por ese sabor. Gustavo says, I like fish food. ¿Te gusta la comida, el pescado, la comida de pescado? Sí, ok. Fish. Fish o, bueno, también puede ser seafood si es toda la comida de mar. Bien, Gustavo. ¿Quién más nos quiere contar que les gusta mucho? Los voy leyendo. Mientras van leyendo, entonces,
Mientras van escribiendo, well, I like, I really enjoy a good burger and a nice French fries with a good juice or beer. A mí me gusta una buena hamburguesa con unas papas fritas, con un buen jugo o una cerveza. Recuerden que si, por ejemplo, les gusta una comida típica, como arepa, como ajiaco, sancocho, esas palabras no se traducen, se dicen igualitas. De hecho, lo hacemos mucho con la comida extranjera importada, de cuáles nombres respetamos 100%. Pasa lo mismo con las nuestras. Claudia dice, I like Italian food and Coke. Comida italiana y Coca-Cola. Muy bien, Claudia. Paola, I really like the cheese mote. El mote de queso. Podría ser también mote de queso, para que quede bien, bien costeño el tema. No sé quién escribió, me sale usuario desconocido, lo siento. I love roasted chicken. Me gusta el pollo a la parrilla. Viviana, ok, Viviana. Veía que escribían, pero no siguieron escribiendo. Ok. Pensemos en postres, desserts. Postres hay muchos, hay también varios que tienen nombres propios. Hay postres que son universales, como por ejemplo el tiramisú. I like tiramisú. It's a nice dessert. Maybe some peaches with ice cream. Duraznos con helado, por ejemplo. Peach melba se llama este postre. Alejandra dice, I don't like seafood. Ya se adelantó el don't like, pero bueno, no te gusta la comida de mar. Ok. Nuevamente, usuario desconocido, que no sé quién es. I love Peruvian food. Muy bien. Me gusta la comida peruana. It's very nice. It's very good. Very tasty. La comida peruana. También podemos hablar eso, de toda una cocina, de toda un estilo de cocina. Frank says, I don't like the chontaduro. Ese no se traduce muy bien. Frank, no le gusta el chontaduro. Gustavo, I really enjoy rice with chicken made by my mother. Realmente me disfruto el pollo, el arroz con pollo hecho por mi mamá. Of course, I really enjoy the ajiaco that my grandma used to do. There is a lot of time that I don't take a nice soup made by my grandma. Me encantaba el ajiaco de mi abuelita, ya no lo, hace mucho tiempo no lo pruebo. Era muy rico tomar una sopa de las que ella hacía. Carlos, I like shrimp food. Se puede decir food también. I like shrimp, me gustan los camarones. Ok, bueno, ya empezamos a hablar de Don't Like con Frank y con Alejandra. ¿Qué otras cosas no les gustan? I really don't like cauliflower.
el cauliflower. I don't like cauliflower. I don't like broccoli. I don't like, it's easy to me to say the things that I don't like. It's more hard to me say the things that I like because I like a lot of food, but especially there are some things that I don't really enjoy, as cauliflower, as broccoli. Maybe broccoli is because its flavor is it is not good. It is not tasty. El brócoli no me gusta porque no es tan mal el sabor, pero es que no sabe a mucho. Paola, I don't like auyama. I don't like auyama a lot. I'm not huge fan of auyama. No soy una gran fanática del auyama. Gustavo, I hate the olives. Ok, no te gustan las aceitunas. I don't like onion, dice Alejandra. I hate pig's hoof. Entonces, aquí, ay, bueno, es que no nos dice el nombre, que son las patitas de cerdo, ¿cierto? Las paticas de cerdo. I hate pig's food, says. Odia las paticas de cerdo. I don't like arequipe. Oh, wow. To me, it's too sweet, too. But I don't hate it. I just don't enjoy it so much. Usuario desconocido tampoco. No le gusta el arequipe, a mí no me encanta, es muy dulce, pero no lo odio, más bien no lo disfruto tanto. Ok. Nice, nice. It was nice. Es fácil hablar de las comidas. Por ejemplo, I don't really don't like, I really dislike milk, cow's milk, because it makes me feel sick. A mí no me gusta la leche de vaca porque me hace sentir enferma. It feels me bad. My stomach feels bad. Mi estómago se siente mal con la leche de vaca. Soy intolerante a la lactosa. Lactose intolerance. Ok. Esa es otra razón para que no nos gusten los alimentos, que nos caigan pesados, que haya una alergia. Y digamos que incluso hay cosas que nos parecen ricas, pero nos han caído pesadas, entonces las evitamos. Es común, sobre todo cuando uno ya... I hate the milk, Claudia. I hate the milk. Claudia la odia. Ok. Yo no la odio, me cae muy mal, entonces más bien las mantengo lejos de mí. Ok. Very good. Very good people. Es fácil lograr expresiones como estas si sabemos cuál es el verbo y cuál es su significado. Entonces veamos que casi todos utilizaron la opción de hablar de, por supuesto, aquí todos hablamos de sustantivos porque la comida es un sustantivo, todos los nombres de la comida son sustantivos. Entonces ya vamos a ver otro tema para hablar de las cosas que ya son acciones, que no nos gusta hacer o que nos gusta hacer. Hay algo acerca de las acciones, de las cosas que tenemos que hacer en nuestra rutina diaria, en nuestro día a día o cosas también de la casa. Vamos a ver cuáles son de esas cosas de la rutina diaria. La rutina diaria tiene muchas cosas que vamos a empezar a hacer desde el momento en que nos despertamos. Y hay cosas de estas que realmente nos gusta hacer y otras que no, pero primero veamos algo del vocabulario. Hay algunas de estas que tenemos que hacer todos los días, por eso se llama rutina diaria, daily routine. ¿Qué es lo primero que hacemos? Despertarnos. Wake up. Wake up. Más cerca. Después, ¿qué hacemos? Puede ser que muy rápido o puede ser que un poco más despacio. Nos levantamos. Get up.
Dependiendo de nuestra rutina establecida en casa, porque hay personas que, bueno, por ejemplo, algunas pasamos directamente al baño, especialmente cuando son rutinas en donde hay que salir muy temprano a hacer algunas actividades. Entonces podemos pasar directamente al baño, otras veces podemos ir a hacer el desayuno, o podemos tender la cama, o podemos desayunar antes de hacer otras cosas. Eso puede variar inclusive entre los días de la semana si no tenemos horarios establecidos, no, digamos, no tenemos todos los días que entrar a una hora, la misma hora al trabajo, pero también hay otras actividades que pueden variar un poco también con los fines de semana, aunque se toma como una rutina porque usualmente las repetimos casi que calcadas, ¿no? Pero entonces veamos esas rutinas que se pueden hacer en la mañana. Cook breakfast, cocinar el desayuno. También se puede decir make breakfast, hacer el desayuno. Make the bed, hacer la cama, tender la cama. Brush the teeth, cepillarse los dientes. Acá dice dientes, este es el plural de diente. Después vamos a ver las partes del cuerpo para recordarlo. Entonces, brush the teeth, cepillar los dientes. Take a shower, probablemente para mí estaría después de get up. Take a shower, tomar una ducha. Shower es ducha. También podemos decir tomar un baño, take a bath. B-A-T-H, bath. Y pues esta algunas veces engloba lo que es bañarse como tal y también podría entrar en la categoría de si, por ejemplo, tenemos tina y usamos tina, aunque no es muy común hacerlo. De hecho, menos en momentos con ahorrador de agua como estamos en este momento y pues porque realmente es una rutina que podría tomar mucho tiempo. Entonces no se toma un baño en tina como algo normal. Hay momentos importantes de las comidas. Después de hacer muchas cosas en la mañana, have breakfast. Tener el desayuno o make breakfast, bueno, eat breakfast, desayunar. Have lunch es almorzar, entonces breakfast, lunch, almuerzo, dinner, cena. Las tres comidas importantes del día. Have breakfast, have lunch, have dinner o eat breakfast, eat lunch, eat dinner. Eat, E-A-T, el verbo comer. Get dressed, vestirse. Vestirse, arreglarse, organizarse para salir. Comb, peinarse. La palabra peinarse en este caso viene de la palabra peinilla, que es lo que significa comb, es peinilla también en inglés. Entonces, comb the hair, peinar el cabello, the hair. Pero si tuviéramos que usar un cepillo, entonces volveríamos al mismo verbo de cepillar los dientes, brush, brush the hair, cepillar el pelo. La diferencia es con qué lo hagamos, peinilla o cepillo. Hay cosas que empiezan a suceder y entonces, por ejemplo, go to school. Los niños, bueno, que en esta semana están descansando una gran mayoría de ellos, o los estudiantes, go to school, ir a la escuela. Llegar a la escuela, arrive to school. Y dejar la escuela, ya salir, leave the school. Esto se puede cambiar por work, go to work, llegar al trabajo, go, arrive to work, y salir del trabajo, leave the work. También podríamos decir office, entonces en lugar de school, oficina, dependiendo también cuál sea el caso. Office en lugar de school o work en lugar de school, también para las personas que ya no están estudiando. Hay algunas que hacen las dos cosas, que trabajan y estudian. Entonces primero van al trabajo, sorry, y después van a la escuela. Limpiar. Limpiar es una de las tareas que también hay que hacer. De pronto no diariamente, pero algunas cosas sí requieren mantenimiento diario. Clean. To clean, limpiar. Estudiar, to study. Ir de compras, go shopping. Esto se refiere a cualquier tipo de compra. Esto incluye compras de la casa o compras también en general de cualquier artículo.
Y pues bueno, esto algunas veces, dependiendo cómo tengamos organizado, también lo hacemos diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Depende de cómo estemos organizados ya metodológicamente, ¿no? Cocinar, cook, en cualquier momento del día, en cualquier comida, cualquier comida. Wash the dishes, después de cocinar, comer y demás, es lavar la loza, lavar los trastes, lavar los platos. Wash the dishes. Ah, esta es muy interesante. Ojalá pudiera uno tomarse una de estas todos los días. Make a nap, hacer una siesta, o take con T, T-A-K-E, take a nap, tomar una siesta. Quienes tenemos perro tenemos que hacer esto varias veces al día, no solamente una. Walk the dog, pasear al perro. Walk, que se puede entender como el ejercicio de caminar hacia, por ejemplo, el bus, hacia la estación, hacia el parqueadero, hacia el trabajo, cuando vivimos cerca del trabajo, cerca de la escuela. Y también se puede relacionar con la actividad de caminar de manera un poco más deportiva, cuando es caminar únicamente. Después hablamos de los hobbies, que hay otros verbos para hablar, por ejemplo, de la caminata por sendero. No leemos ya tantos periódicos, aunque sí lo hacemos de manera electrónica. Read the newspaper, leer las noticias, leer el periódico, lo hacemos de manera más digital actualmente. Muchos de nosotros nos relajamos también un ratico, por ejemplo, al final de la jornada y vemos algo de televisión, watch television. Esto es un ejercicio que, a pesar de que ya no veamos televisión en el sentido tradicional, por ejemplo, de sentarnos a ver lo que se está transmitiendo en vivo, porque ya se utilizan mucho las aplicaciones, sigue siendo el aparato, el televisor por donde lo vemos, entonces aplica también para decir ver televisión. Y navegar en Internet, que lo hacemos muchas veces, mucho más de lo que lo hacíamos hace algunos años, debido a que siempre tenemos en dónde consultar en nuestros bolsillos. Surf the net, navegar. Esto es como surfear, pero navegar en la Internet. Esto es referente a las rutinas diarias, pero también cuando hablamos de cosas que hay que hacer porque toca hacerlas, como las tareas domésticas que no son tan divertidas, esas son las que de pronto nos van a gustar menos o más unas que otras. Vamos a ver cuáles pueden ser esas que nos van a gustar un poquito más, o las que definitivamente no toleramos hacer. Acuérdense que hay algunas de esas que, por más que pase el tiempo, no disfrutamos nada. Aquí hay algunas de ellas. Make the bed, tender la cama. Take the rubbish out, sacar la basura. Aunque también hay otra palabra para hablar de, esta la escribo aquí en el chat. Para hablar de basura es garbage. Basura como el grupo musical, como los Garbage Pail Kids, estos mismos garbage. Entonces, el término más común en el inglés norteamericano es garbage, ¿ok? Do the shopping, hacer las compras. Nuevamente, si voy, por ejemplo, a hacer compras exclusivas de verduras, de mercado como tal, de cosas para consumir alimentos, puedo también decir groceries. Entonces, las groceries, pues sencillamente es como los abarrotes. Los groceries, que también estoy escribiendo este término aquí en el chat para que ustedes lo puedan encontrar más fácil, para que ustedes lo puedan reseñar más fácil. Y entonces, pues, las groceries es como, sí, los abarrotes, con lo que vamos a fabricar, a preparar comida, principalmente. Do the vacuuming, o aspirar. Pero también se puede sencillamente el término vacuum, ¿sí? To vacuum. Recordemos que también cuando hablábamos de qué nos gusta y qué no nos gusta con los verbos, aquí también. Entonces también se puede vacuum sin el ing solito, sin el do de.
Entonces, vacuum, aspirar. Muchas veces nos toca, sobre todo a quienes tenemos mascotas. Clean the house, limpiar la casa. Cuando decimos limpiar la casa, usualmente se refiere a hacer un oficio, un aseo general, diríamos acá. Entonces, esta es una tarea dispendiosa. Put the washing machine on. Bueno, esta como está explicada acá en la imagen, realmente es la más sencilla de todas. Es prender la lavadora. Entonces, pero lavar la ropa, normalmente se escribe do the laundry. Todo lo que estoy por aquí diciendo, do the laundry, es, ups, se me fue sin el significado, es lavar la ropa en sentido general. A mano o también con lavadora. Do the ironing. También como en el caso de vacuum, entonces también se puede iron, que básicamente la palabra iron significa acero, pero también significa plancha. Entonces, por eso se hace esta palabra de ironing, planchar. Cada vez menos frecuente por la informalidad con la que va aumentando, ¿no es cierto? La informalidad en las presentaciones de las personas que ha ido aumentando y también porque hay de pronto algunas fibras que son un poco menos propensas a necesitar plancha. Do the washing up. Esta es otra manera de decir lavar los trastes, lavar la loza, lavar pues, los platos. Do the washing up, pero también podría atribuirse, por ejemplo, a lavar algunos elementos, no necesariamente de la cocina, sino, por ejemplo, de algunos otros quehaceres. Make the dinner, nuevamente, make the dinner, make the breakfast, make the lunch, o do también, make, hacer, o do, hacer también. Entonces, esta sí, nos lo decían mucho, sobre todo cuando estábamos más jóvenes, a quienes somos más grandes y a los que están jóvenes y todavía viven con sus papás, probablemente les pase esto. Tidy your room. Organiza tu cuarto. Esto nos toca hacerlo ya por inercia cuando estamos más grandes e independientes para que no se nos vuelva una pesadilla estar en nuestro propio cuarto. Aquí, entonces, mop. Este está sin texto. No sé por qué salió mal la imagen, entonces vamos a escribir mop o mopping. Mopping, que es trapear. ¿Por qué se llama así? Porque el trapero se escribe mop. Y por último tenemos un load de dishwasher. Esto es menos común en nuestros países latinos. Descargar las lavavajillas. De pronto le pasa a personas que trabajan en ámbitos donde se mueve a nivel industrial, por ejemplo, mucha cantidad de loza. Cargar la lavavajillas es una cosa y descargarla es otra. Nosotros, pues, digamos que uno en la casa con poquitos elementos y demás, normalmente Chinomatic. Do the washing up or wash the the dishes. Do the dishes. También, que es el otro verbo. Bueno. De todas estas rutinas, de todas estas tareas de la casa, ahora sí, ¿qué cosas no les gustan? Primero, ¿cuáles no les gustan? Y después, ¿cuáles pueden hacer medianamente? Ok. ¿Qué no les gusta hacer de sus tareas de la casa? I dislike mopping, dice Gustavo. No me gusta trapear.
Very good, Gustavo. I don't like that too. A mí tampoco me gusta. I don't like take the garbage. Take the garbage out. Afuera. Hola. Listo. Sí, sacar la basura puede ser aburrido. Alguien tiene que hacerlo. Usuario desconocido otra vez, no sé quién es. I dislike make dinner. No me gusta hacer la cena. I don't like wash the dishes. No me gusta lavar la loza. Sara, I don't like to cook breakfast. A Sara no le gusta hacer el desayuno. Let me check what other thing I don't like to do. I don't like mop too. I don't like take the garbage out. I don't like iron. I don't iron at all. No me gusta planchar, no plancho en absoluto. Mi ropa toda es más informal y es ropa que no se arruga, la cuelgo con cuidado. Ok, I don't like fold clothes. Esa es muy interesante. No me gusta doblar la ropa. Cuando después de que uno la lava, alzarla, sí es aburridor. I don't like wash the bathroom, dice Gustavo. No me gusta lavar el baño. Ok, Gustavo. Sí, that's boring. Es aburridor. Adult. Yes, it's very boring. I don't like to clean the kitchen. A mí no me gusta limpiar la cocina. Es uf, take a lot of time. Toma mucho tiempo. Carlos, I don't like cleaning dust. A Carlos no le gusta limpiar el polvo. Paola, a ver. Se escribe así, Paola, como escribiste en esta. I don't like take the garbage out. La basura la sacamos. Take out. Ok. Así está. Está bien como la escribiste en esta. En la anterior solo te faltó la palabra out. Ok. Bueno, ya sabemos que no les gusta hacer. Ahora, no que les guste, pero que por lo menos no les moleste tanto hacer alguna actividad de la casa. ¿Qué prefieren hacer? O incluso algunas cosas dicen, sí, sí me gusta hacerlas porque pues yo las hago con cuidado.
I like make breakfast to my family. A Gustavo le gusta hacer el desayuno a su familia, para su familia. Good. I like, I like do the laundry. A mí me gusta lavar la ropa. Sara says, I like clean the house. A Sara le gusta limpiar la casa. ¿Mm? A nadie más le gusta hacer tareas del hogar. ¿Cuál prefieren hacer? Ok, a Paula le gusta. Paula likes. I like to tidy up my room and prepare lunch. Make lunch. Me gusta organizar mi cuarto y hacer el almuerzo. Muy bien, Paola. ¿Mm? Make lunch, yes. En este caso es lo que sucede con el verbo preparar en inglés, es que es como prepararse para algo, como estar listo, entrenado para algo. Nosotros lo decimos preparar porque nuestros verbos y nuestros significados algunas veces son mucho más amplios. ¿Mm? Y también depende incluso del lugar donde lo digamos. En Colombia, Bogotá, más o menos, en la mayoría del parte del territorio nacional, sí se dice preparar, pero también podemos decir hacer. En otras partes puede ser que no digan preparar. Entonces, o puedes decir cocinar también, pero sí, prepare. Ahí te agrado para que sepas cómo utilizar el otro verbo que pusiste. Ok. ¿Alguien más? Ok, well. Bueno, pues bueno, cuando hablamos de cosas que nos gustan y no nos gustan, pues entonces ya lo hicimos con dos cosas, ya lo hicimos con sustantivos, que es la comida, y con verbos, que son las tareas del hogar. ¿Mm? Vamos a seguirlo hablando un poco después para poder hablar ahora del presente simple, que es cuando, por ejemplo, vimos los likes y los dislikes del cuadradito este que les mostré. De este cuadradito vamos a poner este, para que lo recuerden. ¿Y qué significa esto? Bueno, nosotros hemos venido trabajando con el tiempo presente simple. Uy, se me perdió la imagen ahora, no. Aquí está. El tiempo presente simple nos habla de algo muy específico. Uno pensaría que eso es para hablar de, perdón, ahora no lo encontré. El presente simple nos sirve para hablar de unas acciones específicas en un momento específico. Uno pensaría que es como lo vemos en español, ¿cierto? Que son cosas que están sucediendo en este mismo momento, pero realmente tiene más usos. El presente simple también habla de cosas que suceden en este momento, pero que sucederán hasta un momento en el futuro también, aunque no es que hayan comenzado en el pasado, sino en el presente, a diferencia del ing. Aquí veíamos este tema de las S en el verbo, una S al final del verbo like y el verbo hate. She likes, she hates. Y también vimos aquí en las negaciones do not, don't, y entonces después está el verbo de la acción. ¿Qué significa esto? Bueno, hay algo que es sencillamente unas reglas para hablar del presente simple, pero primero quiero darles esta introducción y ya hablamos un poco más profundamente de las reglas.
¿Qué sucede con las reglas? Que, bueno, las reglas en general con las conjugaciones y demás, pues obviamente aplican para casi todo. Como siempre, en todas las reglas hay excepciones, ¿cierto? Pero entonces ya vamos a hablar de esas situaciones de excepciones. Primero quiero que veamos rápidamente este video que es cortito. Ustedes les busco videos no tan cortos porque nuestras sesiones son, no tan largos porque nuestras sesiones son muy cortas. Entonces, pues vamos a hablar acerca de cómo usar los verbos en presente simple, que es el que estamos viendo, ¿no? Entonces, el tiempo presente simple, como les decía, entonces, pues tiene una característica particular, ¿no? Entonces, vamos a hablar rápidamente de cuál es esa diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Sorry, me comí una letra. ¿Cuál es esa diferencia entre lo que sucede con el tiempo presente simple? ¿Sí? Entonces, el presente simple, presente simple. Bueno, presente simple es un tiempo gramatical. Todos sabemos que los tiempos se refieren a los momentos en que suceden las acciones, ¿no es cierto? Y pues bueno, lo que pasa con el presente simple es que lo puede utilizar para comunicar o hablar de estados o acciones que son permanentes. Entonces, son cosas que no van a cambiar a medida que pase el tiempo, sino que siempre se mantienen iguales. Por ejemplo, la Tierra es el tercer planeta desde el Sol. The Earth is the third planet from the Sun. Esto no va a cambiar, por lo menos no que nosotros lo vayamos a presenciar. Lo utilizamos para hablar de estados o situaciones que son rutinarias o que son acciones que tienen periodicidad, que se hacen continuamente, como las rutinas diarias. Pero entonces también hay unas que se refieren a eventos un poco más grandes. Por ejemplo, cada 10 años es una década. Every 10 years is a decade. Para hablar de hábitos, rutinas, hechos que repetimos. Entonces, I drink coffee every morning. I can start my day without it. Yo tomo café todas las mañanas, no puedo comenzar mi día sin él. Cuando vamos a dar indicaciones, instrucciones y señales. Cuando, por ejemplo, le estoy enseñando a alguien o le estoy explicando cómo llegar a una parte, a una calle, a un edificio. Entonces, you go down this street to the cinema and then turn right. Ve por esta calle derecho hasta el cine y después voltea a la derecha. Y para hablar de compromisos, hechos, cosas que van a suceder en un tiempo determinado, que le puedo poner un momento en el futuro que siempre va a suceder, ¿sí? Entonces, this weekend we are going to go on a trip. Este fin de semana vamos a ir en un paseo, vamos a salir de viaje, aprovechando que es puente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo que sucede es que esa es la diferencia, ¿no? En cambio, el presente continuo, que es algo que comenzó en el pasado y aún sigue sucediendo, ¿cierto? Entonces, y en el presente continuo también hay una situación, y es que, por ejemplo, pensamos que son cosas de duración corta, pero no pueden ser, por ejemplo, cosas como I'm working and, well, did you work on, what is the name of your enterprise? Se me olvidó. Fondo Emprender. I working on Fondo Emprender from since 2021, for example. Estoy trabajando en el Fondo Emprender desde 2021, por ejemplo. ¿Sí? Entonces digo, comencé a trabajar, aún trabajo allí. Puede ser que siga trabajando más tiempo, pero es algo que todavía sigue sucediendo. Entonces, esa es la diferencia. Presente simple tiene más aplicaciones. El presente continuo es un poco más básico en la forma en la que lo empleamos, ¿no? Bueno, con esta aclaración, ahora sí quiero que veamos este corto video para hablar
del uso de los verbos en el presente simple, que por supuesto, pues, nos va a ayudar para entender las reglas un poquito mejor. Ya vuelvo después de este videito. 7 minuticos más o menos dura. Los verbos realmente son de las palabras más importantes en cualquier idioma, ya que sin verbos no hay acción y sin acción no hay nada de qué hablar. En esta clase vamos a ver cómo usar los verbos en el tiempo presente. No te vayas. Hola mis amigos y bienvenidos a Inglés con el Güero, donde van a aprender a hablar inglés así como los güeros. No se olviden de suscribirse y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdan ninguna clase. En esta clase vamos a comenzar a estudiar los verbos. En otra clase ya vimos la estructura básica de la oración en inglés: sujeto, verbo, objeto. Puedes ver o repasar esa clase haciendo clic aquí. Y también vimos en una clase pasada los pronombres subjetivos y los pronombres objetivos. Y puedes repasar esa clase haciendo clic aquí. Ahora, habiendo aprendido acerca de la estructura básica de la oración en inglés y también sobre los pronombres, estamos listos para estudiar los verbos, que realmente son una parte esencial en cualquier idioma, ya que son las palabras de acción. Sin acción no hay nada, así que tenemos que tener verbos para poder hablar y conversar. Bueno, ya dijimos que los verbos son palabras de acción, pero esas acciones pueden tomar lugar en diferentes tiempos. Pudieron haber tomado lugar en el pasado, tal vez están tomando lugar en el presente, tal vez van a tomar lugar en el futuro. Entonces hay muchos tiempos verbales y el verbo cambia de acuerdo con el tiempo y también de acuerdo con la persona que esté haciendo la acción. Por ejemplo, vamos a tomar el verbo comer. En español ya sabemos que las conjugaciones son: yo como, tú comes, él come, ella come, ellos comen, ustedes comen, nosotros comemos. Si eres de España, vosotros coméis. Y si eres de Sudamérica, vos comés. Así que vemos que el verbo cambia de acuerdo con la persona que esté haciendo la acción y también de acuerdo con el tiempo. Hemos conjugado este verbo en el tiempo presente. Ahora, ¿cómo conjugamos los verbos en el tiempo presente en inglés? Yo sé que para muchos el inglés les parece muy difícil, pero tengo buenas noticias. Es mucho más sencillo esta parte en inglés. Las conjugaciones en inglés en el tiempo presente son súper sencillas. En el caso de la primera persona y la segunda persona, tanto singular como plural, y también en el caso de la tercera persona plural, el verbo no cambia. No tienes que hacerle nada. El verbo no cambia. Por ejemplo, con el verbo eat. I eat. You eat. We eat. They eat. No cambia. Bien fácil. Ahora, en el caso de la tercera persona singular, ahí sí, el verbo cambia. ¿Y cuál es el cambio? A los verbos que terminan con H, O, S, X o Z, les agregas ES en el tiempo presente. Y en el caso de los verbos que terminan con cualquier otra letra del alfabeto, les agregas una S nada más. Entonces, con el verbo que ya estábamos viendo, eat, como este verbo termina con T, le agregamos una S nada más. He eats. She eats. It eats. Y cuidado aquí porque tienes que pronunciar esa S. Lo más probable es que sus bocas no estén acostumbradas a decir una S directamente después de una T, así que muchas veces se quieren comer la S. No lo pueden hacer. Tienen que decir eats. He eats. She eats. It eats. Así que vamos a ver todas las personas y su conjugación con este verbo en el tiempo presente. I eat. We eat. You eat. They eat. He eats.
She eats. It eats. Le agregamos una ES o una S nada más cuando es tercera persona singular, o sea, he, she, it. Vamos a ver un ejemplo de una palabra que termina con H, fish. I fish, we fish, you fish, they fish, he fishes, she fishes, it fishes. Aquí vemos que le tenemos que agregar ES al verbo porque termina con H, fishes, pero solamente en tercera persona singular. Otro ejemplo, I pass, we pass, you pass, they pass, he passes, she passes, it passes. Otra vez, aquí este verbo termina con S, así que le tenemos que agregar ES en tercera persona singular. En todas las demás personas no cambia. Ahora vamos a ver unos ejemplos de unas oraciones completas. I like to fish. Mike likes to fish. Aquí cuando el sujeto es I, el verbo no cambia. I like to fish. Pero cuando el sujeto es Mike, el verbo tiene que cambiar. Mike likes to fish porque Mike es tercera persona singular. Mike likes to fish. You kiss the baby. The mother kisses her baby. Aquí cuando el sujeto es you, el verbo no cambia. You kiss the baby. Pero cuando el sujeto es the mother, eso es tercera persona singular, tiene que ser kisses. E-S. The mother kisses her baby. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la tarea. Abajo en la descripción de este video yo puse algunas oraciones y lo que quiero que hagas es que completes la oración con la conjugación correcta del verbo, o sea, la conjugación correspondiente al sujeto de la oración. Y si quieres, puedes dejar tus oraciones completadas en un comentario abajo para que te pueda ayudar. Gracias por participar en esta clase. Si te gustó, dale un like y compártela con alguien que le podría ayudar. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no te pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente. Ok, bueno. Con esta explicación, entonces vamos a mirar nuevamente qué sucede con esas reglas de los verbos en el presente simple. Entonces, aquí están las mismas que él nos explicó para que ustedes las tengan en cuenta. Igual esta la ponemos y el video también los ponemos en Classroom para que ustedes puedan encontrarlo, ¿no es cierto? Entonces, estructura básica de presente simple, incluyendo el verbo to be, ¿cierto? Siempre primero el subject o la persona o el pronombre que realiza la acción, después el verbo y después el complemento, siempre, ¿no? Y la regla únicamente aplica para he, she, it. Para el resto de los pronombres, para I, you, we, they y you, plural, ¿cierto? El verbo no cambia. El verbo se escribe tal cual, pero sin ese tú que indica que aún no está conjugado. El resto, solamente hay que recordar la regla para ellos tres, he, she, it. Esto casi siempre va a pasar además con otros tiempos gramaticales y con algunas situaciones específicas. Ellos tres son los que tienen unos comportamientos más particulares, ¿no? Entonces, tenemos aquí las terminaciones, S, SH, SH o X. En lugar de agregar una S, le agregamos ES. Entonces, Miss, Mrs., cuando el verbo termina en vocal, o le agregamos ES, do, do's, que es nuestro verbo que sigue para ver cómo lo empleamos, ¿cierto? Y si termina en Y, lo que venga una consonante antes, cambiamos la Y por I latina y le agregamos S, como el verbo play, plays, y fly, flies. A los demás verbos que no terminen en estas, pues les agregamos una S al final del verbo. Bueno,
Esto incluye también los verbos irregulares. Los verbos irregulares, no importa en este caso que sean tan irregulares porque en el tiempo presente simple, pues obviamente también los verbos no sufren demasiados cambios, ¿no? Entonces únicamente para ellos, para la tercera persona, he, she, it. Esto es importante recordarlo, pueden tener esta imagen de consulta para tenerlo muy presente. Y bueno, esto es para oraciones afirmativas, ¿sí? Para decir algo, pues, afirmar que sucede, que se realiza, ¿sí? Cualquier acción que tengamos que dar acá por sentada. Y pues también tenemos otra situación y es sencillamente también tener en cuenta las preguntas y las negaciones. Entonces aquí ya entra en juego algo más extra que es el verbo do, que se convierte en el verbo auxiliar, ¿cierto? Entonces el verbo do va a ser pues las veces, como les decía previamente, de auxiliar en donde no va a anotarse, no lo vamos a traducir como tal, pero en la regla gramatical sí se emplea. La gramática entonces nos indica que este verbo tiene que estar presente, ¿no es cierto? Para las preguntas y para las negaciones. Las negaciones, las oraciones negativas, ¿no? Entonces, bueno, aquí también va a entrar la regla, esta regla de agregar la S, la ES. Como este verbo, dus, termina en O, entonces acá vamos a ver la conjugación dus para he, she, it. Entonces, ese no lo olviden porque siempre va a estar relacionado con ellos tres. Y entonces lo que sucede con este verbo, que nos va a ayudar para hacer preguntas y que nos va a ayudar para hacer las negaciones, entonces es que sencillamente siempre va a aparecer cuando utilicemos estas dos estructuras en el presente simple. Entonces, bueno, las estructuras entonces van a ser muy sencillas. Bueno, para preguntas, vamos a verlas acá primero. La imagen, la imagen. Para preguntas, entonces vamos a encontrar. Son los auxiliares, el verbo do es el auxiliar para hacer preguntas en presente simple en inglés. Ellos participan tanto en las preguntas sencillas, las de la respuesta de sí o no también, como en las WH questions, porque son auxiliares del tiempo presente simple. No únicamente para estas, ¿no? Entonces, con los pronombres I, you, we, they, el auxiliar es do. Entonces, por ejemplo, preguntas como esta. Do you cook every day? ¿Usted cocina todos los días? Yes, I do. Entonces, sí. O no, I don't. No, yo no. O sometimes puedo responder incluso a esta pregunta, algunas veces. Do they read at the night? ¿Ellos leen por la noche? Entonces ya vemos que tanto como para singular, que son I y you, yo y usted o tú, como para plural como you, ustedes, vosotros, o we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas. Entonces, este siempre lo vamos a utilizar y la estructura es exactamente que con el verbo to be. En este caso lo que pasa es que el auxiliar pasa a la primera parte, ¿no? Entonces, él inicia la pregunta, después viene el pronombre, después sigue el verbo de la acción por la que estoy preguntando, sin, obviamente, ninguna letra agregada, y el complemento más el signo de interrogación. En cambio, para los pronombres he, she, it, se aplica la norma también de que el verbo va a tener la ES, que es la conjugación de do para estas tres personas. Es decir, dos, do, dos, dos, do, dos. Y en este caso, entonces, vamos a entender esto, ¿no? La estructura es el verbo dos, ya con la conjugación del presente simple, el sujeto he, she, it,
Y el verbo sin la S o la ES, porque ya el verbo auxiliar la tiene. Y el complemento y el signo de interrogación. Does he cook every day? Él cocina todos los días. Yes, he does. Does she read at night? Ella lee por la noche. No, she doesn't. She reads on the day, during the day. Ella no, ella lee en el día o durante el día. Y entonces lo que pasa con las negaciones es muy sencillo porque además va a aparecer algo que son nuevamente pues las estructuras de negación y las estructuras de compresión. Recordemos que también en el verbo to be es correcto hablar de estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las estructuras de negación? El verbo también va a aparecer como parte, perdón, ya les muestro la imagen que no me la está dejando abrir, para que no se nos pierda la idea. Entonces, el verbo do, pues ya sabemos que entonces va a aparecer como auxiliar. Sorry. Give me a moment, please. Okay. Ok. No me abre la imagen. Creo que está como dañada. Espérenme a ver si esta sí me carga. Ok. Sí. Aquí la puedo encontrar. Ya mejor. Ok. A ver si me la dejas, que creo que está en un formato que no sé por qué no me está compartiendo en este momento. Give me a moment, please, to open the image. Está muy lento aquí mi... Ahora creo que sí. Ok. I hope so. Ok. Much better. Me tocó hacerle una trampita por acá. Verle el formato, a ver si me la abre bien. Ok, listo. Parece que ahora sí. Bien. Ya la acerco, ya la comparto. Para la opción negativa, entonces, pues, sigue apareciendo el verbo do como verbo complementario, verbo auxiliar. Y entonces aparece después del pronombre, después del sujeto de quien realiza la acción, y pues se sigue comportando como en las preguntas. Para los pronombres I, you, we, you, they. Entonces, esto está mal. Ok. Para estos pronombres, entonces, do, y para he, she, does. Sí, aquí está, acá hay un error. Vengan, lo tapamos de una vez. Ok. Vamos a cubrirlo porque si no, entonces nos queda... so big. Ok, se puso lento, más lento. Ok. Que usualmente se va es la O de la contracción de la palabra not. No, y ahora se va a trabar. Ya. Listo.
Y después, entonces, you do not, you don't. Aquí, como les digo, está mal esto. Entonces, bueno, ya cancelamos esto, porque es que está raro. No sé por qué. Entonces, ya. Está mal acá, pero en la contracción está bien, está mal la imagen. Ok. We do not. We don't. Recordemos que el plural, entonces de you, de usted, de ustedes, ¿cierto? O vosotros, you do not, you don't. Y they do not, they don't. Ahora sí, lo dejo ahí mientras tanto. Y con he, she, it, he does not, he doesn't, ¿cómo se diría? He doesn't, she does not, she doesn't, it does not, it doesn't. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de los likes, I don't like cauliflower. A mí no me gusta el coliflor. He doesn't like shrimp. A él no le gustan los camarones. She doesn't like to cook the breakfast. A ella no le gusta cocinar el desayuno. Entonces, en ese caso, esta es la forma de hacer para poder arreglar. Entonces, para poder decir, para hacer la negación correctamente en presente simple. Volvamos a la otra imagen que es la de... Se está trabando un poco mi computadora, está un poco lento. Ok, volvamos a la otra imagen que es la de las preguntas para que lo veamos nuevamente. Las preguntas, entonces la estructura es el orden diferente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, las preguntas son sencillamente... ¡Ay, qué se hizo! Se cerró. Está haciéndome pasar un mal rato acá el computador. Creo que era una imagen que tenía un problema. Ok, ahora sí está por aquí abierta. Las preguntas también entonces. Estructura, verbo auxiliar do, sujeto, pronombre, es decir, lo mismo, sujeto y pronombre. Recordemos que en he, she, it también se pueden poner nombres propios. Por ejemplo, él, Julio, ella, Mariana. Verbo de la acción de la que por la que estoy preguntando y el complemento y el signo de interrogación. Y en las negaciones, pues entonces ya vimos que la intención también es, por supuesto, ¿cierto? Hacer la negación con el auxiliar para reforzar el sentido en el que estamos teniendo, que es el presente simple. Presente simple con todas las de la ley, ¿no? Entonces, lo que sucede con esta parte es que sencillamente, pues, vamos a encontrar esto en el presente simple. La forma de hacerlo para afirmar, ya vimos, entonces solo es tener en cuenta cuáles son las reglas de los verbos para la tercera persona. Vamos para esto otra vez. ¿Cuáles son esos verbos para la tercera? ¿Cuáles son las reglas para la tercera persona con los verbos? Porque los demás verbos solamente son para la tercera persona, acuérdense. Cualquier verbo que no tenga estas características de finalización, solamente agrego una S al final, ¿cierto? Tener en cuenta a cuáles les agrego ES, a cuáles les agrego S si terminan en O, porque son verbos usualmente cortos, y si termina en Y, pero antes hay una consonante, entonces cambiamos por I latina y agregamos ES. Esto es casi que lo único que me tengo que aprender, porque si pienso en los auxiliares, pues do para I, you, we, they, y does para he, she, it, que de hecho aquí en esta imagen está aquí relacionada, ¿no? Entonces, el presente simple nos va a servir para expresar muchas cosas como vieron anteriormente, como les comentaba anteriormente antes de ver el video, ¿no? Entonces,
resolvamos otra vez cuáles son esos. Estados o acciones permanentes son cosas que no cambian o que no van a cambiar en un tiempo que ni siquiera podemos medir. ¿No? Cosas estacionarias, ¿no? Situaciones que son rutinarias o que tienen cierta periodicidad. ¿No? También como hábitos y rutinas que se repiten en un tiempo determinado, las cosas que hacemos todos los días o que hacemos cada fin de semana, pero que las repetimos. Incluso pueden entrar allí cosas como las tradiciones, como por ejemplo celebrar en la Navidad de una manera o hacer un tipo de actividad, por ejemplo, para el cumpleaños de una persona importante. Por ejemplo, cada año celebramos el cumpleaños a mi abuela. Entonces, we celebrate our grandma's birthday every year with a party. Entonces, celebramos el cumpleaños de mi abuela todos los años con una fiesta. Cuando damos instrucciones, indicaciones y señales, decirle a las personas qué tienen que hacer, eso incluye dar indicaciones para llegar a un lugar y pues también cosas como por ejemplo explicarle a una persona cómo operar algo, cómo manejar un programa, cómo manejar un aparato. Eso también se utiliza para esto, ¿no? Este tiempo presente simple. Y los hechos, compromisos y cosas que van a suceder en un tiempo determinado, planes que hayamos hecho a un futuro, inclusive, por ejemplo, at 9 p.m., por ejemplo, a las 9 de la noche, I am going to watch my favorite series. A las 9 de la noche voy a ver mi serie favorita. Pueden ser cosas en un tiempo determinado, ¿sí? Tienen que estar en futuro, pero es en un tiempo determinado. No es que vayan a suceder como podría ser, ¿sí? Sino que ya tienen algo establecido. Entonces, si se dan cuenta, no es tan simple como el presente simple del español, en donde sí decimos que es algo, si hablamos con este tiempo en español, en donde sí hacemos la afirmación completa acerca de las cosas que están sucediendo en este mismo momento, ¿no? Ok, bueno. El presente simple pues va a ser nuestro tiempo comandante aquí en este curso, entonces vamos a hacer un par de cosas. Además de todo, voy a compartir con ustedes otro material que es muy importante, es un listado de verbos que les van a servir también para muchas cosas. Les van a ser muy prácticos para muchos momentos, para también revisar cuáles son esos verbos regulares e irregulares. Acabamos de trabajar recientemente con el verbo de pronto más irregular, pero muy importante para el inglés, y es el verbo to be. El verbo to be es supremamente irregular. I am, you are, ok. Ya hay 2 conjugaciones. He is, ya hay 3 conjugaciones. En un solo tiempo, en el tiempo presente. Entonces, por eso es que es altamente irregular, porque además es uno de esos verbos que uno más o menos se aprende más bien de memoria. Voy a compartir con ustedes también en el espacio de Classroom este listado de verbos regulares e irregulares. Lo pueden descargar, lo pueden guardar para su consulta personal. Si me abriera, es que sí está un poco lento mi computadora, a veces en mi computadora y Teams no se quieren. Tenemos esos peleas desde la pandemia. Siempre me hacía un poco imposible las conexiones a algunas clases. Entonces ya les voy a mostrar. Aquí, ¿qué van a encontrar? Bueno, si bien este listado les puede servir para el infinitivo, que es la manera en la que vamos a poner el verbo, cuando hacemos el uso del presente simple, y a ese verbo solamente le vamos a agregar ese, bueno, de acuerdo sea el caso, excepto el verbo to be, que ese ya lo conocieron, ¿cierto? El listado de verbos les va a servir es para tenerlo de pronto más a mano y recordar los nombres de los verbos. ¿No? Y de hecho allí ya va a salir una parte en donde va a decir, la primera parte del PDF que les voy a enviar, que es este PDF que les voy a mostrar ya mismo, es una parte de verbos irregulares y al final está el significado, ¿no? Si bien no vemos en este curso pasado simple, nos va a servir para cuando ustedes lo vayan a emplear en otro curso más adelante o porque sencillamente quieren saber cómo se escribe el verbo en pasado. El infinitivo es el verbo sin conjugar, pero esta es la manera en la que la utilizamos
en presente simple, excepto para he, she, it, que ya saben, tiene la norma gramatical. Acá está el verbo to be, entonces este sí está aparte, am, are, is, porque esto es en presente simple. Y lo van a encontrar entonces con un largo listado, están en orden alfabético en inglés, y al final en la última columna está lo que significa cada uno. Son bastantes verbos irregulares, pero de hecho también son muchos más siempre los verbos regulares. Y entonces acá también la forma base es la misma en la que lo vamos a utilizar para presente simple, para I, you, we, they. Y recordemos que para las otras 3 personas gramaticales, pues ya le agregamos la norma de acuerdo en lo que terminen, ¿no? De hecho, esto nos va a servir. A mí me gusta dejarles esto para que después ustedes practiquen el sonido en pasado, porque son unas terminaciones con un sonido más fuerte en pasado. Entonces, ahí ya ustedes los van a tener. Les voy a pasar entonces este PDF para que ustedes puedan utilizarlo y empezar a recordar algunos de los verbos importantes, ¿no? ¿Por qué hacerlo en este momento? Para que nuestras estructuras gramaticales vayan tomando un poco más de fuerza. En presente simple siempre vamos a encontrar la misma estructura de armar la oración, tanto para afirmativo, negativo y pregunta. Entonces, ahí lo más importante es que ustedes vayan reconociendo otros verbos diferentes al do, que es el verbo auxiliar, y al to be, que es el verbo ser o estar, ¿no? Entonces, para que no nos quedemos tan básicos, hoy vimos otros verbos, ¿no? Like, enjoy, hate, y bueno, todos los relacionados con los me gusta y no me gusta. Y vimos muchas cosas como make, do, entonces relacionadas con las tareas de la casa, ¿no? Do the dishes, make the bed, make the breakfast, cook, cocinar. Entonces, digamos que estos verbos los van a encontrar también allí para que ustedes empiecen también a practicar un poquito más con esos verbos, pues, regulares e irregulares que son tan importantes en el uso del idioma inglés, ¿no? Y bueno, vamos a hacer rápidamente antes de cerrar entonces. Ups. Sorry. Es que está muy lento, a veces se me traba cuando estoy abriendo un link. No me deja avanzar rápido. Vamos entonces a hacer rápidamente una práctica del presente simple. Entonces, teniendo en cuenta las reglas, porque bueno, lo más importante no es que ustedes puedan aprenderse las reglas, sino que también las vayan recordando. Esto está entre un camino medio entre la memoria y la práctica. La memoria se va desarrollando si lo practico, si lo repito. A mí me parece a veces incluso más bueno para hacer el ejercicio de memorización. Visualmente me parece más adecuado escribir las palabras, escribir las oraciones, pero de mi puño y letra. Me está respondiendo que hay una página que no, no responde. Entonces, de puño y letra muchas veces es más fácil hacer esto porque yo me voy acordando, esto sí está en el orden que es. Entonces, bueno, muy a lo tradicional diría yo, pero digamos que cada uno escoge su metodología de estudio, ¿no? Entonces ya por fin. Vamos a ver este ejercicio que es rapidito. Ya les copio aquí el link para que lo tengan también ustedes. Ciérrate. Ay, ahora no. Hay una publicidad y no se quiere quitar. Listo, les voy a compartir ahora sí en el chat. Aquí está el ejercicio para que lo hagamos rápido y recordemos si hicimos bien la estructura. Ok, aquí está. Ahí está el link para que cuando ustedes también estén con algo de espacio puedan hacerlo personalmente. Creo que ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí, acá está. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio de presente simple? Pues bueno, poner el verbo de acuerdo a la norma que vimos
con la terminación adecuada, de acuerdo a quien realiza la acción. El verbo está entre paréntesis, ¿no? Entonces vamos a hacer la primera. David, el verbo es watch TV every evening. David, televisión, el verbo es mirar, ¿sí? Televisión todas las noches. Watches. Ok, acá dicen watches. Paola y Gustavo dijeron watches. Muy bien. She read a book once a week. Ella lee un libro una vez a la semana. Very fast, people. Gustavo, Paola, Edwin reads. They play tennis on Saturdays. Okay. Gustavo and Paola, okay. Play. Play. We eat lunch at noon. Nosotros comemos el almuerzo al mediodía. Paola y Gustavo eat. Okay. Eat. Ojo acá con la doble question. What time you wake up every morning? Acá nos dicen quién, you y el verbo wake. ¿A qué hora tú levantarte todas las mañanas? Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta? Recuerden que el do aparece acá. Sí, acuérdense que no solamente para simples, muy bien. Gustavo, do you wake up? A ver qué nos dice Paula. Acá está. Do you wake con W. Do you wake up? Jane, be always punctual for meetings. Jane, el verbo to be, always punctual, siempre puntual para las reuniones. Gustavo. Jane is. Este es de las anteriores, ¿no? Pero siempre es presente simple. Pregunta simple. They like to travel during holidays. During holidays. Ellos. Gustar. Viajar. Durante las fiestas, durante las vacaciones. Do they like? Do they like? Ok. Ojo, otra pregunta. He speak Spanish fluently. Él hablar español fluidamente. Does he speak? Otra pregunta. You listen to music while working. ¿Tú escuchas música? Do you listen to music while working? ¿Tú escuchas música mientras trabajas? My dog often bark at strangers. Mi perro algunas veces ladrar a los extraños. ¿Estás seguro? ¿Mi perro qué es? Piensen qué pronombre lo reemplazaría. Barks. El perro en este caso es it, pero también es he, she, it. Entonces sí es irregular. Ahí es nuestra regla, ¿no? Barks. Esta es negativa. She not speak French. Ella no hablar francés. She doesn't speak.
She doesn't speak. Sí. She does not speak también, ¿no? Tanto la contraída como la no contraída son correctas. Pregunta de WH. When he finished work usually. ¿Cuándo él terminar trabajo usualmente? Bueno, ahí está raro, pero cuando lo completemos se termina, ¿no? Ujú. Ujú. When he does when he does he finish, como lo puso Gustavo. When does he finish work usually? Cuando él termina de trabajar usualmente. Me perdí aquí. Oh, ya se me adelantaron. The bus not always arrive on time. El bus no siempre llegar a tiempo. Doesn't always arrive. Does not. No, doesn't. Arrive. Arrive on. Sí, sí. The bus doesn't arrive. Porque aquí ya tenemos el verbo auxiliar y entonces aquí ya no va la S. ¿Listo? George teach English at high school every day. Jorge, enseñar inglés en la secundaria todos los días. Y si es como pone Gustavo y como teaches, sorry, me comí una E, teaches, termina en CH, ES, ¿no? Ok, sí, señora. Y Paola. Y la última, Sara, write o emails every day. Sara, escribir emails todos los días. Right. Writes. Writes. Esa es más fácil porque solamente es añadir una S. Vamos a comprobar. Aquí no se preocupen si salen en rojo las negaciones. Sencillamente es que escribimos doesn't y la respuesta que debe estar grabada debe ser does not. No se preocupen. David watches TV every evening. She reads a book once a week. They play tennis on Saturdays. We eat lunch at noon. What time do you wake up every morning? Jane is always punctual for meetings. Do they like to travel during holidays? Does he speak Spanish fluently? Do you listen to music while working? My dog often barks at strangers. She doesn't speak French. She does not speak French. When does he finish work usually? The bus doesn't arrive on time. The bus does not arrive on time. George teaches English at high school every day y Sarah writes emails every day. Bueno, estas dos salieron mal, pero están bien. No se preocupen, acá sería entonces does not, probablemente. No está mal, sino que la respuesta que está grabada uy, está diferente, ¿no? Entonces, no se preocupen. Igual es correcta tanto la contraída como la larga. Ok, very good people. En este caso, entonces, es acordarse de las tres estructuras principales: afirmación, negación, pregunta, y de las normas que van de la mano únicamente de los tres personajes, he, she, it, la primera persona, perdón, la tercera persona del singular. Los demás verbos no se le agrega nada.
Los verbos todos se comportan igualito en presente simple, sean regulares o irregulares, se escriben tal cual están, excepto pues obviamente el verbo to be, que ya sabemos cómo es, que es supremamente irregular. Ok, people. Les recomiendo entonces que suban su tarea acerca del árbol genealógico, de quienes ya la hayan hecho, tranquilos, ya está allí. Y vamos entonces a dejar unos ejercicios de práctica para este tema tan importante que es la conjugación. Recordar un poco esto. Entonces yo les voy a subir un ejercicio muy cortico de un Google Forms para que ustedes o bien escojan cómo se escribe la opción con el verbo en pregunta o negación o afirmación, o lo escriban. Muy cortico, van a ser apenas 20 frasecitas para que ustedes puedan practicar con el presente simple en inglés. Y pues bueno, queda creada entonces mañana, la publico en Classroom también para que hagan este ejercicio. Como es un Google Forms, una parte se va a autocalificar, la que va a ser de selección múltiple, como es la forma correcta de este verbo. Y la que es de escribir, pues es así, la tengo que revisar individualmente. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta que tengan a este momento? No problem at all. Don't ask questions. Edwin. No questions, ok. ¿Para cuándo es? Buena pregunta, Edwin. Sería para la próxima clase, para el próximo martes. Entonces, es así, le pongo fecha de cierre. La pueden entregar a más tardar a las 6 de la tarde del próximo martes. ¿Listo? Para que la hagan en cualquier momento del transcurso de esta semana. La que está abierta todavía es la del árbol genealógico. Entonces, si aún no la han cargado, todavía está a tiempo de cargarla para que no nos vayamos a quedar sin esta nota de este ejercicio. Muchas gracias a todos. Les deseo entonces una feliz noche, un feliz resto de semana. Que tengan una excelente semana, un excelente puente. Tenemos un puente para los que de pronto no salieron a descansar en semana de receso. Y bueno, dime, Alejandra. Profe, yo no tengo el curso registrado en Classroom ni me están llegando los correos. Yo le mandé un correíto, si de pronto me puede incluir en la lista. Ok. ¿No estás en el grupo de Muchas WhatsApp gracias. tampoco, Alejandra? Sí. Entonces, si quieres te mando el link del grupo de Classroom por allí. Más rápido y te matriculas, es muy sencillo. Con un correo @gmail. Buscas la clase con el código y listo. Listo, profe, gracias. Listo, ya la pongo allí en el grupo de WhatsApp, también doy el recordatorio y no más. Bueno, que tengan todos una excelente noche, fue un placer verlos de nuevo, nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Have a really good week and have a really good holidays, and I see you next week again. Goodbye. Take care of yourselves.